previo a eso me hizo un juego psicológico de jugar a los novios. A ver, él tenía 26 años y yo tenía 11 años. Yo me creí todo, Gonza. Y bueno, pasó eso, me sacó la virginidad y no es que nos volvimos a ver, desapareció. Y psicológicamente me destrozó. Eh, y lo que lo que pasó después es que siguieron las personas en mi mail, siguieron los encuentros, porque hay una de las cosas que me preguntan seguido es ¿por qué volviste? ¿Por qué? Y yo no sabía, yo no tenía idea. Era el concepto de amor que yo erróneamente había entendido de niño. Entonces, si yo no tenía ese amor y esa contención en mi casa, había un vacío enorme que lo llenaban otras Claro. personas, o que me hacían creer que podían llenarlo. Eh, en uno de esos encuentros con otros hombres, caigo en manos de Roberto Santi, que también está denunciado hace 10 años esperando a sentencia. La justicia todavía lo tiene preso hace 10 años, pero no firmaron la sentencia. Eso me parece una locura. Mi psiquis con eso eh, me salvé a tiempo, pero la pasé muy mal con estas situaciones. Esta persona, el mismo cuento que todos, yo te voy a proteger, no tenés por qué estar en una casa donde te maltrata, te pegan, donde tenés que ver a tu mamá drogándote, todas esas cosas. Me invita a su casa, voy y bueno, las primeras semanas fue como un padre, me enseñaba a doblar mi ropa interior, me enseñaba a doblar las medias, cosas muy paternales. Pero a los 15 días eso se acabó, la persona empezó a encerrarme, Roberto Santi, empezó a cerrarme con llaves, me desconectaba el módem de internet, me desconectaba el teléfono y era cada vez que iba yo estaba encerrado en el depósito de la librería, por lo tanto adelante la gente trabajaba, era una locura. Me filmaba teniendo relaciones, no era la única persona que filmaba. En esos momentos en donde yo estaba encerrado, secuestrado en el depósito de esa librería, estaba tan aburrido que me había empezado a llamar la atención todos los cassettes y como era la cosa visual, ni siquiera había cable, empecé a verlos todos y eran más de 10 chicos en el mismo lugar, en la misma librería, teniendo relaciones con él, todos menores. Pasan 8 meses de esta situación en la cual hubo abusos no solamente sexuales, sino físicos. Directamente me secuestró. A los 8 meses llega de nuevo, ebrio, se entra a duchar y se olvida las llaves arriba de la mesa. En ese momento yo agarré las llaves y me fui. No lo dudé un segundo. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hay que hablar de abuso, hay que hablar. Esta semana obviamente se visibilizó este tema, se visibilizó la historia de Lucas Benvenuto, quien hace 2 años estuvo acá en No Culpes contando su historia, ¿no? Hace 2 años atrás estamos hablando, ¿no? En este No Culpes donde hablábamos de estos temas, visibilizábamos estos temas. Bueno, se despertó con toda la denuncia con Jay Mamón. Y luego, y anteriormente con Marcelo Corazza, ¿no? Empieza a hablarse de esta trata, ¿no? Que siempre existió, pero que hoy se visibiliza aún más porque justamente a las personas que involucra son conocidos. Por eso tomó la difusión este tema. Pero nosotros ya habíamos hablado, los medios ya habían hablado de esto y le habíamos dado el espacio a Lucas para que pueda contar su historia. Una historia aberrante donde se la mire. Fue secuestrado. Padres donde no le importaba nada acerca de su hijo, donde mayores abusaban de él. Lo tenían como un objeto de diversión. Bueno, vamos a centrarnos esta noche en este tema. Así que no te vayas de la pantalla. @Replay Contenido, nuestra zona digital. También nuestro WhatsApp 261-300-1600. Cuando uno habla de abuso es un tema difícil de tratar, porque uno no puede entender por qué suceden estas cosas. Menos, ¿no? Estas causas que son terribles. Voy a saludar a los invitados. Silvina Jiménez, psicóloga, clínica y docente universitaria, también que compartió este programa hace 2 años atrás. Silvi. Hola, buenas noches, Goga. Un gusto estar acá y estos espacios que ayudan a visibilizar estas situaciones. Fue una historia aberrante, ¿no? Digo, vos estabas presente acá. Fue terrible. Sí, cuando él comienza a hablar Le de pido toda esta al situación. sonista que me baje un poquito la música acá en el estudio. Cuando él empieza, bueno, ya venía él con sus espacios de denuncia y Sí. de visibilización de estas temáticas.
y ahí él hablaba de esto que comentaba en ese momento, de la trata, y bueno, y hoy habla, ¿no?, de estas nuevas situaciones que él había vivido, pero va hablando en distintos momentos. Y que había denunciado a la justicia, prescribió la causa y hoy nuevamente empieza, ¿no?, a tomar notoriedad, ¿no? Claro, sí. En realidad él aparentemente ya había denunciado Había esto. anunciado. Había sucedido, solamente que él dice en una de las entrevistas, dice, la palabra que me persigue es prescribió, ¿no? Como que eso no le permite a él de todas formas reparar esto y elaborar esto. Él requiere que se haga justicia con lo que le sucedió. Total. ¿Y qué pasa, no, con los derechos de estas personas? Y obviamente tenemos a Javier López Maida, él es subdirector de Niñez de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de la provincia. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. A ver, por ahí siempre la mirada que cuando hay estas denuncias se pone en el autor del hecho, ¿no? Cuando vos te pones la mirada en el autor del hecho, dejas de tener la mirada en la protección que necesitas para ese niño o niña que sea víctima del abuso. Yo creo que la primera medida que tiene que tomar el Estado en una situación similar es la protección para luego elaborar un eventual proceso penal para perseguir al autor del hecho. Esto de la prescripción se ha dado porque, bueno, previamente a eso existía la ley anterior que comenzaba a correr la prescripción desde el momento que se producía el hecho delictivo y tenía 2 momentos de interrupción que la propia ley fija, ¿no? Hoy día, después de la ley Piazza 1 y ley Piazza 2, la prescripción, hoy día los delitos, cuando las víctimas han sido menores de edad y son abusados sexualmente, no prescriben, ¿no? Entonces, si este hecho hubiese sido cometido en esta época, después del 2015, no tendrían prescripción. O sea, el autor de ese hecho sabe que lo pueden perseguir penalmente en cualquier momento de su vida. Eso es una buena herramienta que hoy día tiene la justicia. Ahora, en Mendoza el criterio, por lo menos hasta ahora, es que existe la prescripción, o sea, la ley se aplica de acá para adelante, ¿no? Pero San Luis ha hecho revisiones de casos y ha dicho que no está prescripto, de hechos que se cometieron previo al 2015, ¿no? La Corte Nacional todavía no se expide, en principio sigue existiendo la prescripción anterior, ¿no? O sea, que se aplica, digamos, el derecho, si se quiere, el derecho penal liberal, que a vos te da la garantía de saber por qué hechos te persiguen y por qué hechos no te persiguen, ¿no? Eso tampoco hay que perderlo de vista, porque si no te puedes convertir en un Estado autoritario de repente, ¿no? De repente te sanciono por lo que yo opino, más allá de lo aberrante de la situación concreta de este chico, ¿no? Estoy hablando en términos como generales, ¿no? El proceso reparatorio, por ahí él dice, hay una condena que lleva 10 años, que el hombre está preso y lleva 10 años sin firma de una condena. Me parece que lo que hace referencia a él es que ha habido una condena, ha habido una apelación y por ahí la apelación todavía no se resuelve, ¿no? Porque 10 años sin condena, no, por lo menos en Mendoza no hay personas que lleven 10 años sin condena. Sin condena, claro, ¿no? Perfecto. O sea, vamos a aclarar algunos puntos Sí. también. Voy a saludar a Maximiliano Pérez, licenciado en Psicología, integrante de un organismo de protección de derechos de la infancia. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué te encontrás? Digo, me imagino que te encontrás con niños vulnerables. Muy vulnerables, sí, y muchas familias desgarradas. Por otro lado, familias encubridoras, y eso es muy importante aclarar y poder brindar todas las herramientas que tenemos todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en la responsabilidad civil de poder, bueno, exponer estas situaciones y tratar de que los profesionales actúen de la mejor manera, ¿sí? Porque como decía acá el compañero, lo primero que hay que hacer es resguardar a la víctima, en el primer, digamos, movimiento. Después, bueno, sí, en el ámbito de la justicia se resolverá el tema del agresor, pero lo primero que hay que hacer es resguardar a la víctima. No, y me imagino, ¿no? Esto de esto, digo, que la justicia empiece a actuar y hayan cambiado, ¿no? Un poco, digamos, que haya primero una ley, ¿no? Y que hayan cambiado algunos artículos con respecto a esto. Porque digo, qué importante, porque la víctima generalmente son niñas y los niños a veces no se animan a hablar en el tiempo que ocurrió el hecho. Entonces se animan a hablar años después de todo esto. Entonces está bueno saber, escuchar, pero sobre todo es cómo llego a esta información, ¿no? Cuando el niño dice, quiero hablar, ya no tengo más miedo.
Sí, y la verdad que es muy común, uno que trabaja en la clínica, hasta con adultos y adultas, la mayoría de las veces han pasado por una situación de abuso intrafamiliar. Que lo pueden trabajar después, cuando son adultos, cuando han tenido otras experiencias, cuando se sienten fortalecidos por otros espacios. Pero la mayoría de los casos lo denuncian justamente en el consultorio. Y no pueden hacer, digamos, no hay un acto reparatorio porque tampoco hay una denuncia. Entonces, bueno, cada uno lo puede elaborar con los recursos propios con los que cuenta. Pero sí, es más común de lo que parece. Sí, eso es terrible, ¿no? Cuando uno se pone a pensar. Silvia, hay algunos, hoy esta noche muchas mamás, muchos papás nos están mirando. Digo, ¿hay algo que uno puede detectar que algo le está pasando al niño que tiene que ver con este tema, que haya sufrido este hecho? Digo, ¿hay algunos inicios que podamos decir, acá pasa algo? Es interesante esto que vos planteas porque muchas veces lo que se busca es la palabra. Y la palabra en las violencias sexuales, me gusta más hablar de violencias sexuales que de abuso. El abuso tiene que ver con un término más tomado desde la cultura patriarcal, como si hubiese algo permitido y el exceso en los cuerpos de los niños no hay nada permitido. La violencia es arrasadora, la violencia rompe, aniquila, domina, destruye. Y justamente lo que rompe en el niño es la capacidad de ponerle palabras. Entonces, fíjense que buscamos la palabra donde la palabra no se puede construir. Tenemos estudios en su momento que hicimos en el Hospital Noti donde muy pocos niños, o sea, tenemos una punta del iceberg muy chiquitita, ¿no? Donde son pocos los niños que pueden ponerle palabra. Frente a esa palabra muchas veces cuestionada, con lo que le cuesta a una niña, a un niño, a un niñe ponerle palabra. Lo que hacen las niñas, los niños es empezar a manifestarlo de otras formas. Cuando la palabra no está habilitada, el cuerpo empieza a expresarlo, la conducta empieza a expresarlo. Los niños tienen cambios significativos, los niños empiezan a tener juegos sexualizados a veces. Lo dicen a veces algún amiguito, otro, pero después, esto es muy importante, lo dicen y se desdicen, ¿sí? Eso es lo que muchas veces en el sistema judicial dice, pero después dijo que no. Justamente eso que se desdice, que dijo en un momento, pero como vio que toda la estructura se cae, porque bien lo que decía recién acá el compañero, las violencias sexuales son muy difíciles de visibilizar, pero mucho más difícil aún cuando las violencias sexuales son de tipo incestuosas, es adentro de la casa. Fíjense todo el revuelo que ha generado, que esta persona que ha salido en la tele denuncia a alguien conocido por los medios, ¿no? Imagínense cuando una niña o un niño en su condición de infancia tiene que ponerle palabra a que el agresor es uno de los que está cuidándolo supuestamente en esta función de madre o de padre. Debe ser terrible, debe ser Entonces, espantoso. La palabra no está. Generalmente la palabra no aparece. Y fíjense que por eso hablamos de un sistema de visibilización, porque todos tenemos que... El sistema judicial busca la palabra donde la palabra no va a aparecer. Y es la prueba de certeza la palabra. Y hay muy poquitos niños que tienen la palabra habilitada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy alertas en los cambios de conducta, en lugares donde los niños no quieren ir, en los juegos sexualizados. Empiezan a escribir, a decir algo, no se los escucha, no se les cree. A los niños hay que creerles siempre. Siempre se les cree. Y esto que lo decimos, a veces no se hace acto en las instituciones. No siempre se les cree cuando les cuesta hablar, ¿no? Lo transmiten a través de dibujos, a través de conductas, en las escuelas, a través de irritabilidades, a través de conductas muy pasivas y muy inhibidas. Los niños nos están diciendo algo. Los trastornos alimentarios, las conductas autolesivas, los intentos de suicidio. Muchas veces esto esconde situaciones de violencia sexuales, que lo están poniendo de manifiesto de esa forma. Qué palabra fuerte, ¿no? Esconder, ¿no? Algo que le pasó que no pueden visibilizar, lo esconden a través de haciéndose daño a sí mismo, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que tomar precaución y donde, bueno, intentar sacar palabras. No saco las palabras, ¿no? Y me dibuja y intento interpretar. ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a un psicólogo? ¿Tengo que ir a la justicia enseguida? ¿Qué pasa con...? Digo, me quiero poner en las familias que nos están mirando. Claro. Que le intentan decir algo a los niños, pero no sé qué. Pero algo le está pasando. Entonces,
¿A quién recurro? ¿A dónde voy primero? ¿Voy a la justicia? ¿Voy a un psicólogo? No, por eso, para mí, cuando vos ves que hay una conducta que ha salido de su normalidad, digamos, de su hábito Sí. cotidiano que tiene un niño o una niña, Sí. obviamente que yo voy a consultar a un profesional. Ir a la justicia con eso solamente es para generar más iatrogenia, digamos, estas intervenciones que hacen más daño que beneficio, ¿no? Yo creo que si vos ves que el niño tiene o manifestaciones distintas, dibujos extraños o cuestiones así, yo primero consultaría con profesionales de la psicología seguramente, Bien. ¿no? Ir a ver la Silvina sería ideal, Maximiliano, qué sé yo, que son expertos y Bien. te puedan dar, abrir un panorama. La justicia, hay tiempo, digo, hoy día tenés tiempo para hacerlo. Y eventualmente están los organismos de protección, como son los ETIs, que pueden llegar a tomar una medida respecto a un niño o una niña, si hay que separarlo de su grupo familiar, por ejemplo, ¿no? Si hay que tomar esa medida de separarlo de su grupo familiar, por esta sospecha, en el ámbito del derecho de familia, la sola sospecha te habilita a tomar medidas, a diferencia de la justicia penal que vos tenés que tener certeza cuando estás condenando, ¿no? Vos estás privando de libertad a una persona, tenés que tener grados de certeza según la etapa procesal en la cual estás. En cambio, en la justicia familiar, vos con la sola sospecha puedes tomar medidas que tengan que ver con la protección, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que esa medida que vayas a tomar no sea más perjudicial que beneficiosa, ¿está? Entonces, sí está bueno que si ese niño o niña ya es adolescente, también vos le expliques que implica un proceso penal cuando él ya puede hablar, él o ella pueden hablar, ¿no? Te dicen en algún momento, sí, yo quiero hacer la denuncia. Vos tenés que explicarle a ese adolescente, a esa niña, que implica un proceso penal, porque puede transitar todo el proceso con lo que ello implica y luego tener una sentencia que no es lo que él esperaba de esa justicia, ¿no? Entonces eso por ahí también le genera un daño más que la reparación que se esperaba de ese proceso penal, ¿no? La idea del derecho del niño a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, tiene que ver qué haces vos con esa palabra y cuál es la devolución reparatoria que vos haces a ese niño o a esa niña, ¿no? Ya me parezco a los psicólogos hablando, ¿viste? No quiero meterme, no quiero invadir incumbencias. No, pero está buena la palabra reparar. Para Sí, nada. claro, y la reparación por ahí... Intentar reparar por lo menos. Claro, entonces el proceso penal es una etapa reparatoria, no la única, tiene que quedar claro, porque ahora parece que solo existiría la etapa reparatoria cuando hay una condena penal y muchas veces las etapas reparatorias tienen que ver con un montón de caminos y de procesos, ¿no? Que tienen que ver con lo familiar, con lo social. Es más, este chico está como muy expuesto ahora a todo lo que está pasando, ¿no? Esa exposición mediática también muchas veces puede ser hasta dañina. Vos cuando querés mostrar cosas que hoy por hoy él ya tiene su edad, digo, pero en su momento él era muy chiquito, ¿viste? Cuando pasan estas cosas, entonces vos llevar a un chico de estos a una exposición mediática es tremendo, por eso es que no hay que publicar cuestiones que tengan que ver con cuando un niño, niña, adolescente ha sido víctima o autor de un hecho delictivo, ¿no? Estas cosas hay que resguardarlas muy, muy celosamente, No, ¿no? y lo que vos decís, digo, tuve la oportunidad de hablar por privado con él hace años atrás y, digamos, animarse a publicar. Digo, la primera entrevista fue en Infobae, Sí. y la segunda entrevista lo hizo a través de las redes sociales, YouTube, después fue Verónica Lozano, luego vino acá. Animarse, porque hay un fin de, che, hay que proteger y sobre todo no tener miedo. Convengamos que denunció a personas muy poderosas, Sí. ¿no? Personas que obviamente hacían lo que querían con los niños. Estamos hablando de objeto. Y ahí quiero ir un poco con vos, Maxi. ¿Cuál es el protocolo que uno debe seguir por parte del Estado, ¿no? Sí, eso quería agregar a lo que estaba exponiendo el compañero, que en realidad, a ver, uno puede hacer una exposición de una situación, si hay una presunción, si uno considera que es necesario poder hacer una exposición para que intervenga alguna autoridad estatal, se acerca a un ETI, puede hacerlo con una demanda espontánea o puede hacerlo a través de un llamado, de un correo electrónico. Sí, lo que nosotros buscamos es que expongan justamente domicilios, datos, como para poder acercarnos hasta ese lugar y a partir de ahí, bueno, poder actuar. Generalmente nosotros el primer movimiento es, bueno, detectar, ¿sí?, cuál sería el derecho vulnerado, ¿sí?, en ese caso, si es un abuso, si es un maltrato. A partir de ahí, lo primero que se hace es no separar al infante
del centro de vida, sino justamente poder separar al agresor o a la agresora de ese lugar, sabiendo de que hay otros adultos y adultas que acompañan, ¿sí?, la situación, el procedimiento de intervención. Cuando los otros integrantes no acompañan, que muchas veces se da, y es por esto que muchas veces no llega la denuncia por la familia, ¿sí?, porque justamente son encubridores, son cómplices. Total. Entonces, bueno, ahí sí se busca otros adultos referentes, tanto de la red familiar o de la red comunitaria, vecinos, padrinos del corazón, que generalmente se conocen con ese título, que bueno, que son referentes para esos niños y que se puedan, digamos, tomar alguna medida con ellos de protección temporal hasta que la situación se esclarezca y también se tomen decisiones más a futuro. Hay que tener en cuenta que no es definitiva esa decisión, siempre les explicamos, es un proceso, es necesario que lo atraviese la familia, justamente porque hay veces que esa persona, muchas veces también que no acompaña, ¿sí?, o que no denuncia, que está siendo cómplice, bueno, también puede estar afectada por otros factores de violencia, ¿sí?, y que no puede concretar la denuncia. Madres víctimas de violencia de género, bueno, que muchas veces no pueden llegar a exponer esa situación en un caso de un abuso sexual infantil. Entonces, bueno, sí les pedimos que nos acompañen en esos procesos, que es necesario atravesarlo, que no es definitivo, que la idea es que se pueda reparar hasta que no se dé más esa vulneración de ese derecho, se restituya ese derecho para esa niña o para ese niño. Nos podemos acercar a Leti, ¿sí? Si no, podemos llamar al 102. Ellos es una línea gratuita, confidencial. Nos pueden asesorar Está en pantalla esto. Ahí está. de cómo poder acercarnos a esas intervenciones. Sí. Pero bueno, sí lo que encontramos, y las estadísticas nos lo dicen, que la mayoría de los casos es intrafamiliar o es alguien conocido, porque justamente, como decía la compañera, es un ultraje que se produce de alguien que se espera el cuidado y la ternura, aparece el ultraje y el sometimiento, ¿sí? Entonces, generalmente es lo que más se silencia, lo que más se esconde, y como decía recién, es muy común. Y también hasta culturalmente, cómo digamos, transgrede esto, estas acciones y No, estas violencias. y es terrible, ¿no? Cuando uno escucha, o sea, a uno se le parte. Voy a hacer dos preguntas, una más con este tema, por ahí el otro me voy a ir, pero que está relacionado. La primera es si acá se detectó alguna red de trata de menores, acá en Mendoza, en nuestra provincia, ¿no? Si conocen, Mira, cuando nosotros, cuando en alguna época yo trabajé en la Dirección de Niñez de la Sí. provincia, e hicimos una denuncia de una red de trata porque habían dos chicas que nos habían dicho dónde habían estado. Yo Bien. fui testigo de esa causa, fui a Sí. aclarar, etcétera. Sí hubo mucho temor, porque justo en esa época había una novela que estaban dando que trataba sobre que hablaba sobre la trata de personas. Sí, yo me acuerdo, Em, brasilera era. No, ¿No? era local, Ah, local. era de Argentina. Ah, sí, ya sé. Sí. Marrale creo que trabajaba. Sí, Ujú. sí. Bueno, ahí se dio y se generó una cierta también, se dio una cierta paranoia en que todo el mundo veía trata. Pero, digo, hay que tener siempre presente que cuando se dan estructuras de trata, estructuras mafiosas de trata, atrás de eso siempre hay alguien que tiene algo de poder. Y alguien que consiente que eso pase, ¿no? Porque si no tenés esa estructura de sostenerlo, eso se cae inmediatamente, ¿no? Por eso es que muchas veces los allanamientos, cuando tenían que ver con cuestiones de trata de personas, no se hacían con policías locales, sino que se traían otro tipo de fuerza. Muchas veces se utilizaba la policía aeroportuaria para hacer esos allanamientos en esa zona. Lo mismo que las escuchas telefónicas que se hacían sobre los teléfonos de los presuntos denunciantes. A ver, hecho concreto, llegar a la institución y decirte, vengo a ver una sobrina mía. Ajá. Sí, ¿quién sos vos? Yo soy el tío. ¿Por parte de quién? Dos preguntas, ¿viste? Ya no sabían dónde decirte, no sabían ni el apellido, sabían de la persona. O sea, querían llevarse a la piba porque obviamente les daba un insumo, ¿no? Que era la explotación sexual en ciertos determinados lugares.
Esa banda concreta no tenía mucha estructura, entonces cayó muy rápidamente, ¿no? Pero hay otras que tienen mucha estructura. Y esas son las que no van a caer. O las que por ahí están más ocultas y donde hay gente más poderosa detrás de ella, ¿no? Y ni hablar de la pornografía infantil, ¿no? Ni Olvídate. hablar de ese tema puntual. Y la otra que uno se ponía a pensar y que fue discusión y lo traigo acá, uno a veces ve, digo, en la mayoría de los casos son intrafamiliares, estamos todos de acuerdo, pero también nos pasa, o al menos cuando uno va al Arístides a tomar algo, digo, cuando uno va, la cantidad de menores, ¿no? Que están sin protección, que están sin un adulto que los acompañe, sin nada, pidiendo, trabajando. No dejo de pensar en eso. O sea, no dejo de pensar de cada vez que voy al Arístides a tomar algo o voy a algún lugar, de encontrarme con esos niños que están tan expuestos, ¿no? a la sociedad sin protección. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Quién los protege, no? Claro, vos decís por ahí quizás por a ahí las digo personas que tiene que no tiene, por eso sí, que pero es están en algo que... situación de mendicidad por ahí o que Sí. están ejerciendo alguna de mendicidad, pues se acercan a las mesas, te dejan una tarjetita que vos le... sí. Muchas veces... Yo sé que estoy mezclando con trabajo infantil, Claro, explotación, pero sí, esos niños y esas niñas tienen no dejo de pensar quizás los progenitores que están en una junto con esquina. ellos estoy esperando. esperando, qué sé yo. Por ahí, obviamente que eso se recrudece o vos ves más situaciones de esas cuando mayores conflictos sociales tenés, ¿no? Cuando digamos que sea, la mejor política social es el trabajo, ¿no? Porque cuando los padres, madres tienen sus trabajos o cuestiones así, hay menos posibilidad de mendicidad. Hay otros que ya lo tienen como ejercicio, a eso digo, como ejercicio de supervivencia, entonces por ahí ya tienen hasta esa estructura de decir, bueno, a tal hora salimos, a tal hora volvemos, tienen una cuestión más. No quiere decir por eso que eso esté bien, ¿no? No. Para nada, los chicos tienen que estar en la escuela y jugando, Total. no tienen que estar siendo explotados laboralmente y el trabajo permitido en Argentina son ciertas determinadas cuestiones específicas, ¿no? Perdón que me corra, vamos a tener un Sí. programa hablando de trabajo Sí. infantil, obviamente. Sí. Explotación infantil no es trabajo, es explotación, perdón, Sí, me corrijo. exactamente. Pero en caso de que yo me encuentre con una situación así, ¿puedo llamar a alguien, digamos, yo ciudadano, llamar a alguien, se encuentra o...? Si vos crees que hay una explotación de ese tipo... No, y- si yo me encuentro que hay niñez así, sí. Claro. sí, por eso, si hay una explotación de ese Sí. tipo, decir, están a las Sí. 3 de la mañana en plena, Sí. cuando tenés que estar durmiendo, y vos tenés, vos cuando llamás al 911 te van a pasar con el 102, Con el ¿no? 102. Y ahí se va a generar por ahí una alarma que puede llegar a intervenir la Guardia Provincial, que depende del ETI, y van a atender esa situación. Lo que no quiere decir que vaya a haber una respuesta inmediata, ni tampoco quiere decir que esos niños tengan que ser separados de esa familia, ¿no? No, Por ahí vos ahí te enterás, o es lo que se llama, viste, cuando vos, la noticia, cómo te llega la noticia al efector público. De alguna manera llega, bueno, esta vez llegó a través de una persona, un ciudadano, ciudadana denuncia concretamente a una línea que tiene alguna expertise para desentrañar qué se puede hacer con eso, ¿no? Bien, perfecto. Sí, perdón, Sí, es Maxi. importante Sí. también aclarar que también hay situaciones muy particulares. Obviamente que toda situación familiar se tiene que ver de manera singular, Total. pero sí es cierto que hay mucho factor económico que muchas veces incide en la familia. Y claro, tenemos después adultos que vienen y te dicen, bueno, o sea, en una situación así donde se denuncia, uno interviene y pregunta a estos adultos y adultas, bueno, ¿y por qué estaban en ese momento ahí? ¿Por qué estaba vendiendo, no sé, algún condimento? Cualquier Muchas cosa. veces, claro, como Sí, sí. vendedores ambulantes. Sí. Te dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que yo tengo 5 hijos, no tengo con quién dejarlos. No puedo pagarle a alguien para dejar a mis hijos. Si yo los dejo solos, también interviene la guardia, porque no pueden estar niños solos en una casa, porque pueden tener algún accidente doméstico. Entonces, esto es una situación y un factor que hay que... O sea, una situación en general que no es tan sencilla de abordar, digamos. No, obvio. Hay que verlo en la complejidad familiar y en la complejidad social. Lo que pasa es que, bueno, tenemos estos casos de estas familias en donde muchas veces No, obvio. el recurso económico lo tienen que salir a buscar día a día. Vuelvo a repetir esto y quiero enfocarme sin salirme del tema, ¿no? Pero que vos dijiste, bueno, la mayoría, ¿no?, de los casos de abuso se dan en la familia, dentro del seno familiar, ¿no? Pero también cuando uno escucha a Lucas, ¿no? Esta cosa de que yo iba a mi casa de una semana con la misma ropa, nadie se daba cuenta, había una desprotección familiar también que hizo que los adultos se aprovecharan de ese niño que buscaba una protección que no la tenía en su casa. Por eso relacioné un poco todo lo que con todo esto, ¿no? Y también, digo, qué importante el involucrarse,
¿no? Digo, a vos les pasa a todos, ¿no? En cada uno de su área. Porque a veces, digo, la misma sociedad a veces tiene miedo de denunciar. Exacto. A veces está pasando en la familia y el mismo familiar tiene miedo, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes como profesionales a aquellas personas que saben que está pasando algo, pero que no hacen nada? Que no se animan. ¿Silvi? Yo creo que hay que involucrarse. Y vuelvo a la misma palabra, la visibilización. Cualquier persona que toma contacto o que ve alguna situación que llama la atención, el 102 es una línea que está atendida por profesionales, no implica una denuncia, uno puede llamar para asesorarse y en esas situaciones ellos vinculan con la institución que corresponda, ¿sí? Uno tiene que involucrarse por lo menos desde el anonimato que implica el 102, ¿no? Pero creo que las niñas, los niños tratan de manifestarse para que un adulto, ya sea docente, vecino, tío, pueda visibilizarlo. Ese elemento es de gran riqueza para poder empezar a desentramar toda una cadena. Y algo que quiero aclarar es que las violencias sexuales a las infancias no pertenecen a una clase social determinada. Atraviesan todas las clases sociales, está en todos los ámbitos. Es verdad esto que los niños que están más vulnerables, porque no hay funciones de protección. No hay función de madre, de padre que los cuide, que los ampare. Esos niños son más vulnerables a ser captados por estas conductas delictivas. Que no quiere decir aquellos que estén papá y mamá estén protegidos de eso. Exactamente. Total. Y eso lo vemos habitualmente, que no es... es más, te diría que muchas veces están más desprotegidos aquellos que tienen más poder económico. Porque es difícil incluso hasta entrar a un barrio privado a hacer medidas concretas, ¿no? Ya sea de medidas que tengan que ver con toma de medidas respecto a niños y niñas, a niñas, o hasta las prohibiciones de acercamiento, las exclusiones de hogares cuando son medidas de protección. Cuesta más en un barrio privado con muchísima seguridad que en un asentamiento inestable. Eso es, lo hemos visto muchas veces, ¿no? La desprotección que da y los abusos que se pueden dar en esos ámbitos intrafamiliares, ¿no? Que no denunciar a tal porque tal es el que provee, ¿no? Tal es el que con él come toda la familia y bien, ¿no? Total. ¿Se están animando, digo, acá en Mendoza, la sociedad se involucre un poco más con respecto a estos temas? Es fluctuante, ¿viste? No es que no te puedo dar una estadística porque no tengo un número, ¿no? Pero, qué sé yo, hoy día, qué sé yo, las redes sociales como que han hecho visible un montón de cosas que antes no. Entonces por ahí te publican en una red social una denuncia que es una bomba, que explota algo, que empezás a investigar y encontrás un montón de cosas, ¿no? Tanto violencias intrafamiliares como violencias institucionales también. Eso no hay que olvidarse que dentro de las instituciones y cuando tienen características de institución total, se producen también malos tratos y abusos en esos lugares, ¿no? ¿Maxi? Sí, justamente sumando a lo que estaban diciendo, es muy necesario, me parece, entender que la corresponsabilidad que tienen todas las instituciones públicas y privadas de poder exponer estas situaciones, de poder intervenir en los casos que sea necesario. Las escuelas y los hospitales tienen unos protocolos muy específicos de cómo tienen que actuar, de cómo tienen que abordar una situación. Sucede mucho, por ejemplo, en las escuelas, yo también trabajo en escuelas primarias, en jardín maternal, y sucede mucho que se establece la denuncia, ¿sí?, por parte de la escuela, porque lo escuchó el docente o la docente, pero muchas veces dejan ir a los chicos con sus posibles agresores. Entonces, justamente eso es lo que hay que tratar de evitar, de que no se puedan ir hasta que no intervenga un profesional, hasta que no puedan ser abordados por una institución hospitalaria, si es necesario. Entonces, eso es muy importante entender. Todos tenemos la responsabilidad civil de poder visibilizar estas situaciones y denunciarlas. Qué bueno lo que dijiste, responsabilidad, ¿no? Que todos tenemos esa responsabilidad. Muchísimas gracias, me estoy quedando sin tiempo. Gracias por este programa. Vamos a seguir hablando de este tema, así que gracias por asistir a los tres grandes profesionales. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Denuncien 102, no dejen pasar esto. Visibilizamos para tomar conciencia de lo que pasa. Y si te está pasando, denuncia. Si conoces a alguien que le pasa, denuncia. Hasta el próximo programa. Chao. Corto, ¿ves?